Acá en este ejercicio, me voy a mover la barra un segundo, nos dice se determinaron los valores sucesivos de energías de ionización, que era lo que habíamos venido trabajando en kilojoule por mol, para un átomo que no sabemos quién es. Y justamente nos preguntan de quién se trata, de qué átomo se trata. Nuestras opciones son berilio, carbono, litio, boro y nitrógeno, que son entre quienes tenemos que elegir. Y para poder seleccionar nos dan, fíjense, 5 valores de energías de ionización diferentes en kilojoule por mol. ¿Qué es lo que nos tiene que llamar la atención de acá? Primero que nada, que son 5 valores de energía de ionización. Algo que no les comenté en la clase pasada, pero bueno, ahora tenemos la oportunidad de hablarlo. Normalmente los valores de energía de ionización se encuentran asociados con los electrones de valencia, que son los que más interés tienen normalmente porque son los que participan luego de las uniones químicas. Entonces, cuando hablamos de energías de ionización hacemos referencia en la gran mayoría de los casos a esos electrones. Ahora, se pueden llegar a calcular o estimar valores de energía de ionización para retirar incluso todos los electrones pertenecientes a un átomo en particular. Entonces, si nosotros acá tenemos 5 valores de energías de ionización disponibles, tenemos dos opciones. Que estos 5 valores de energía de ionización correspondan a electrones de valencia, en cuyo caso tendremos que encontrar un átomo de alguno de estos elementos que tenga 5 electrones que sean de valencia. Y si no, la otra opción que tenemos que manejar, porque no lo sabemos, es que estos valores de energía de ionización correspondan a la pérdida de todos los electrones del átomo. En ese caso, tendremos que encontrar el átomo de alguno de estos elementos que tenga en total, no solamente de valencia, 5 electrones. Teniendo presente eso, nosotros ya podemos hacer una limpieza de estas opciones que tenemos acá y quedarnos solamente con algunas. Si miramos de estos elementos, fíjense ustedes en la tabla periódica, el litio, por ejemplo, si lo buscan en los alcalinos, las opciones que tenemos son 3 electrones en total, porque la configuración electrónica es 1s2, 2s1, o si no, un electrón de valencia que sería el correspondiente al 2s1. De ninguna manera entonces para el litio tendríamos la posibilidad de tener 5 valores de energía de ionización diferentes. Por lo tanto, el litio queda descartado. Con el berilio pasa algo similar. Si lo buscamos está en el grupo de los alcalinoterrios, la configuración electrónica es 1s2, 2s2. ¿Qué opciones tenemos? O 4 electrones totales en el átomo o 2 electrones de valencia. Por lo tanto, 5 valores de energía de ionización nuevamente no se corresponderían. Y rapidito, para el carbono vemos una conclusión que es similar. La configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p2. El carbono está en el grupo 14 de la tabla periódica o 4a, lo que ustedes prefieran. En total, ¿qué tenemos? 2 más 2 más 2 son 6 electrones totales, o si no, 2s2, 2p2, 4 electrones de valencia. Nuevamente, 5 valores de energía de ionización no se corresponderían, porque en este caso, para tratar de determinar de qué átomo se trata, en este ejercicio o pensamos en que vamos a sacar todos los electrones de valencia, o directamente todos los electrones del átomo, ¿sí? Sacar una cantidad intermedia no nos permitiría resolver el ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué opciones nos quedan? Fíjense, boro o nitrógeno. El boro tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p1, o sea que los 5 valores de energía de ionización se referirían a quitar los 5 electrones del boro. Y el nitrógeno, como pertenece al grupo 5, 1s2, 2s2, 2p3, estos 5 valores de energía de ionización podrían referirse a quitar los 5 electrones de valencia del nitrógeno. Esas serían nuestras dos opciones. ¿Cómo vamos a hacer para distinguir entre uno y el otro? Bueno, ahora vamos a analizar más en profundidad
los valores de las energías de ionización. Y yo quiero que ustedes miren lo siguiente. Tenemos, primero que nada, un valor de una energía de ionización número 1, que es 801 kJ por mol. Fíjense para la energía de ionización 2, tenemos un salto bastante grande entre un valor y el otro. Estamos pasando de una energía inferior a 1000 a una que es superior a 2000, ¿sí? Pero al mismo tiempo, si nosotros vemos el valor de la energía de ionización 3, fíjense que la energía de ionización 3 con las dos están aproximadamente en el mismo orden. Tenemos un valor de 2400 contra uno casi de 3700. Si bien hay una diferencia energética que es marcada, fíjense que estamos, como les decía, más o menos en el mismo orden numérico, ¿sí? 2,4 por 10 a la 3 y 3,7 por 10 a la 3. Luego, desde la energía de ionización 3 a la 4, fíjense que nuevamente tenemos un salto. Estamos pasando de la energía de ionización 2 y la 3 a una energía de ionización 4 y 5, que son valores ya realmente muy, muy grandes, ¿sí? 25.000, 26 o 32.827. ¿Está? Tanto la energía de ionización 5 como la 4, entre ellas de nuevo, están aproximadamente en el mismo orden, pero bastante mayores que lo que veíamos para la 3 y la 2, e incluso, por supuesto, para la 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir a partir de analizar los valores de esta manera? Bueno, fíjense acá ustedes tienen un resumen. La energía de ionización 1, que es la más chiquita, se diferencia considerablemente de la 2 y la 3, y la 4 y la 5, que se diferencia considerablemente de las dos etapas anteriores. Entonces nosotros, ¿qué estaríamos pensando con esto? Bueno, yo estaría pensando en que esta primera energía de ionización se referiría a la extracción de un electrón solito ubicado en un determinado subnivel. Luego tenemos un aumento en la energía de ionización que es bastante grande. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener sí o sí una disminución considerable en el apantallamiento, como para que la carga nuclear efectiva aumente en gran medida, ¿sí? Tener una disminución considerable del apantallamiento va a ser cuando nosotros estamos pasando de un subnivel a un subnivel menor, ¿sí? Un subnivel inferior que está más cercano al núcleo. Entonces acá buscaríamos un subnivel más cercano al núcleo con 2 electrones. Por eso los valores de energía de ionización son parecidos uno con el otro. Y finalmente tenemos un salto energético nuevamente que es grande, entonces estaríamos buscando otra vez un subnivel inferior, ¿sí? Más cercano al núcleo, también con 2 electrones que deberíamos retirar. Si yo les llamo la atención acá para que ustedes miren la configuración electrónica del nitrógeno, dijimos que 5 valores de energía de ionización para el nitrógeno corresponderían a retirar los 5 electrones de valencia. Fíjense que los valores de energía no se corresponden porque nosotros para el nitrógeno tenemos 3 electrones en un subnivel P, que entre ellos, recuerden que como están en el mismo subnivel, en el mismo subnivel, orbitales muy cercanos, el apantallamiento no era muy grande el que se hacen entre ellos. O sea que la carga nuclear efectiva que sufren estos 3 electrones es muy parecida una con la otra, lo que implicaría que nosotros tendríamos que observar 3 valores de energía de ionización que tendrían que ser similares uno con el otro, encontrarse dentro del mismo orden. Y eso no es lo que nosotros vemos un valor de energía de ionización y luego un salto a otros 2 valores y, por supuesto, un salto nuevamente a una energía 4 y una 5. O sea que nosotros no podemos tomar estos valores como pertenecientes a la energía de ionización de los electrones de valencia del nitro. Fijémonos qué pasa con el boro. Con el boro yo acá sí tengo 1s2, 2s2, 2p1, que es la configuración electrónica, y tenemos un primer electrón, el más externo, el 2p1, que va a ser el que primero vamos a sacar y al cual le correspondería el valor de los 801 kJ por mol.
¿sí? Recuerden la energía de ionización más pequeña porque a medida que nosotros vamos retirando electrones, las energías de ionización van aumentando, ¿sí? Luego tenemos un salto y tenemos una energía de ionización 2 similar a una 3 que se corresponderían con la extracción de los dos electrones 2s2. Acá yo les puse el resumen de por qué las energías de ionización aumentan. Fíjense, estamos bajando hacia un subnivel más interno, más cercano al núcleo. Eso hace que el apantallamiento para los electrones 2s2 sea menor, lo cual hace, recuerden siempre la formulita de carga nuclear efectiva, como Z se mantienen porque siempre estamos hablando de boro, el mismo elemento, al disminuir el apantallamiento, la carga nuclear efectiva es mayor. Y por supuesto, entonces, retirar los electrones nos va a consumir mayor energía. Y por último, tenemos de nuevo un salto a una energía de ionización 4, similar a una 5, que correspondería a retirar los dos electrones 1s2. ¿Por qué tenemos un aumento energético tan grande para retirar esos últimos dos electrones? Pueden verlo de dos formas, cualquiera estaría correcta. Estos dos electrones, recuerden que están ya prácticamente pegados al núcleo, está entre ellos y el núcleo, no se interpone absolutamente nada. Entonces estos dos electrones sufren casi al 100% la carga del núcleo. Eso hace que su carga nuclear efectiva sea muy, muy alta, y por lo tanto la energía para retirarlos es muy elevada. La otra forma en la que pueden verlo es que recuerden que 1s2 es una configuración de capa completa, ¿sí? Que es la que correspondería, perdón, en este caso al helio, una configuración que es altamente estable, entonces para poder retirar nosotros los electrones el consumo energético es muy elevado, ¿sí? De esa manera, analizando un poco la cantidad de valores de energía de ionización que nosotros tenemos y cómo son esos valores con respecto uno del otro, podemos llegar a identificar que el átomo al que nos referimos es un átomo de boro y que los valores de energía de ionización dados corresponderían a la extracción de, en este caso, los 5 electrones totales que el átomo posee, ¿sí? Por acá por el chat me preguntan, y es una pregunta que es completamente válida, ¿cuándo consideramos nosotros que la variación de energía de ionización es demasiado grande? ¿Cuando supera el orden de los miles de unidades o es relativo? En realidad, no quiero darles esta respuesta, pero la verdad es esta, es relativo. Nosotros decimos que la variación es grande o es pequeña, primero dependiendo de la situación, y segundo, depende también de contra qué contrastemos, ¿sí? O qué estemos tomando como base. En este caso, yo les puedo decir que hay un salto entre la E1 y la E2 y la E3, y luego que hay otro salto hacia la E4 y la E5, porque como les decía, me fijo el orden que tienen los números. En el caso de la E1 estamos hablando de 8 por 10 a la 2. E2 y E3 estamos hablando de un número por 10 a la 3. O sea que tenemos el salto de un orden entre E1 y E2 y E3. Y después para E4 y E5 estamos hablando de un número, ya sea 2,5 o 3,3, por 10 a la 4. O sea que entre E2 y E3 y E4 y E5 estamos teniendo de nuevo un salto en un orden completo. Entonces, esa es la manera en la que yo estoy considerando dónde están los saltos energéticos en este caso, ¿sí? Veamos qué pasa con el ejercicio siguiente, que este ejercicio, de nuevo, es una aplicación, la última que vamos a ver, de carga nuclear efectiva. Nos pregunta, ¿qué estará más cerca del núcleo? Si la capa electrónica n igual a 3 del argón o la capa n igual a 3 del criptón. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes vean? Acá tienen escritas las configuraciones de argón y criptón completas, es decir, no escritas en términos del kernel, sino que todo completo, ¿sí? Subniveles. Y fíjense, en ambos casos, lo que nosotros tenemos que enfocar nuestra atención es en la capa n igual a 3, es decir,
número cuántico principal n igual a 3. Entonces, si nosotros buscamos el argón, tenemos 1s2, 2s2, 2p6, y de repente acá, donde está marcada la vertical de color rojo, comienza la capa n igual a 3, que es la distancia entre esta capa y el núcleo del átomo la que nosotros queremos analizar en qué caso es mayor y en qué caso es menor, ¿sí? En el caso del criptón, nuevamente tenemos 1s2, 2s2, 2p6 y la capa n igual a 3. Otra vez, la distancia en este caso marcada en azul, que es la distancia entre el núcleo y el comienzo de la capa n igual a 3, es la que nosotros queremos contrastar entre el criptón y el argón. Estas llaves azules no solo marcan la distancia que nosotros queremos analizar, sino que también están marcando otra cosa importante que ya le hemos tratado en un ejercicio previo. Que si ustedes se fijan, en ambos casos, no importa de si consideramos criptón o argón, el número de electrones que tenemos entre el núcleo y la capa n igual a 3 es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque los subniveles son iguales y están llenos en ambos casos. Entonces, fíjense, en el argón tenemos 2 electrones en el 1s y tenemos 8 electrones en el nivel número 2. En total, son 10 electrones entre el núcleo y el comienzo de la capa 3. Para el criptón, exactamente lo mismo. 2 más 2, 4, 4 más 6 son 10, 10 electrones entre el núcleo y la capa número 3. Ahora, ¿qué significa para nosotros desde el punto de vista de carga nuclear efectiva? Que tengamos exactamente los mismos electrones entre la capa o el electrón que estamos considerando y el núcleo. Va a significar que en ambas situaciones el apantallamiento es exactamente igual, ¿sí? Es decir, el apantallamiento que nosotros tenemos para la capa 3, por supuesto del núcleo, ya sea del argón o del criptón. ¿Vamos? Volvemos nuestra atención sobre la fórmula que habíamos visto de carga nuclear efectiva. Si el apantallamiento es el mismo en ambos casos, porque el número de electrones que generan el apantallamiento es igual en ambas situaciones, entonces el valor de la carga nuclear efectiva va a depender exclusivamente del valor de Z. Si nosotros tenemos un átomo con un Z superior, tendremos entonces un valor de carga nuclear efectiva mayor, en este caso para la capa analizada, que es la número 3. Si nosotros contrastamos el Z del argón con el Z del criptón, por supuesto el Z del criptón es el doble, ¿está? Entonces, al tener un Z superior, el criptón, ¿sí?, o la capa número 3 del criptón, mejor dicho, va a sufrir una carga nuclear efectiva mayor que la del argón, ¿sí? ¿Esto qué significa? Al tener más protones en el núcleo, el criptón, y exactamente el mismo apantallamiento que el argón, la capa número 3 del criptón va a ser atraída con más fuerza, ¿sí?, hacia el núcleo, con lo cual la distancia entre la capa 3 y el núcleo se va a hacer inferior, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que responder, ¿qué estará más cerca? La capa 3 del argón o del criptón del núcleo, diremos que la capa número 3 del criptón. Este es un análisis similar al que habíamos visto cuando trabajamos con, me parece que era el ejercicio que pedía los radios, y vimos los últimos dos ejemplos donde trabajábamos con aniones o cationes de elementos diferentes, y yo les decía que ustedes se fijaran que la cantidad de electrones era la misma, o sea, eran isoelectrónicos, con lo cual tenemos una dependencia de Z efectivo que es exclusiva de la carga nuclear y nada más. Bueno, esta sería una explicación similar, nada más que no es por ahí el ejercicio típico, ya que estamos analizando la distancia de una capa determinada hacia el núcleo, ¿sí? Pero la justificación es muy parecida, ¿no? Con esto, chicos, entonces cerraríamos la parte de tabla periódica. ¿Hay algo de los ejercicios que estuvimos viendo que quieran aprovechar para preguntar antes de que pasemos a estructura, enlace?
enlace químico. Muy buena pregunta por acá, Tomás. Me consulta si en un ejercicio como este entonces justificaríamos de manera textual. La respuesta, Tomás, es sí. Estos ejercicios son ejercicios que normalmente se evalúan en el teórico, ¿está? No se evalúan en la parte práctica de los parciales. Este año, como la modalidad de los parciales es un poquito diferente, y bueno, evaluamos todo junto, es indistinto si este ejercicio se toma en teórico o en práctico, porque el parcial es uno solo, pero sí son ejercicios que tienen respuestas teóricas, ¿está? Como yo les mencionaba en la clase pasada, recién el año que viene en química inorgánica vamos a poder hacer un cálculo un poco más numérico de esto, porque vamos a estimar cuantitativamente el apantallamiento y vamos a hacer un cálculo de carga nuclear efectiva para distintos electrones. Pero por el momento, toda la justificación y explicación que ustedes hagan de los ejercicios es teórica. ¿Sí? Sí, esto me da la oportunidad para recordarles que la explicación teórica no necesita ser una explicación de una página, puede ser una explicación concisa, ¿sí? Que vaya específicamente a lo que nosotros les estamos preguntando, pero esa explicación, si bien concisa, tiene que ser completa y efectiva. Es decir, asegúrense ustedes de tener todos los conceptos importantes como para poder realizar la explicación. Recuerden lo que hablábamos en la clase pasada, de fíjense si los elementos comparten periodo, comparten grupo, si están contrastando tal vez cationes diferentes del mismo elemento, o si están contrastando especies que son isoelectrónicas. Miren eso primero, y luego analicen si su explicación va a ser en función de carga nuclear efectiva, si la quieren hacer en términos de capa completa y estabilidad de la configuración electrónica, o si quieren hacerlo en función de número de niveles electrónicos llenos. Entonces, una vez que ustedes analizan todo eso, comienzan a hacer la explicación y asegúrense de tener los conceptos más importantes y relacionados uno con el otro. Relean la explicación que ustedes hacen, fíjense que sean coherentes, ¿sí? Lo que han escrito, que se entienda lo que ustedes quieren decir, y lo más importante es esto, que estén todos los conceptos que necesitan estar bien relacionados uno con el otro, porque muchas veces pasa que por ahí sucede que que les ponen tal vez en la explicación incompleto, y eso es porque tal vez a ustedes les parecía que estaba toda la explicación bien armada y en realidad faltaba algo. Recuerden que cuando uno lee una explicación, nosotros no podemos hacer la conexión de conceptos por ustedes, ¿está? Nosotros solamente podemos corregir lo que está escrito en la hoja, entonces asegúrense siempre de que tienen escrito todo lo que quieren decir, ¿sí? Y la coherencia, que es muy importante, ¿está? Bien. Voy haciendo entonces el cambio para que veamos enlace, o para que comencemos con enlace químico. Estas filminas ya las tienen subida a autogestión. Hice unos pequeños agregados, pero ya les voy a decir dónde están. Es solamente unos cálculos de carga formal, así que los pueden agregar luego ustedes sin problema, ¿sí? Cambiamos de unidad, entonces vamos con la unidad número 3. Acá en enlace químico vamos a tratar de repasar primero que nada algunos conceptos importantes que ustedes como siempre ya los han visto en el teórico, así que no nos vamos a detener demasiado, pero es como para refrescar un poco. Acá ustedes tienen escrito
¿Qué es un enlace? ¿Sí? Está la definición. Fuerzas de atracción de distinta naturaleza que mantienen unidos a los átomos con una consistencia tal que se puede considerar una unidad. ¿Está? Nosotros tenemos átomos que pueden ser del mismo elemento o pueden ser de elementos diferentes, unidos a través de estas distintas fuerzas de atracción, a través de estos diferentes enlaces, conformando un aglomerado, podríamos decirlo, una estructura que puede ser neutra o puede tener carga total, por ejemplo, puede ser un catión o puede ser un anión, ¿sí? Estas fuerzas normalmente, como está puesto acá, tienen una naturaleza predominantemente eléctrica, ¿sí? Independientemente de el tipo de enlace del cual estemos hablando, ¿sí? En el caso de los enlaces covalentes, la naturaleza del enlace vendrá dada específicamente por compartición de electrones, y en el caso de, en el caso de un enlace metálico tendremos distintos núcleos catiónicos que están unidos también a través de lo que es un mar de electrones, y en el caso de compuestos de tipo iónico tendremos la formación de aniones y cationes, es decir, iones con carga opuesta que se mantienen unidos a través de fuerzas electrostáticas. Es decir, independientemente de qué enlace nosotros consideremos, la naturaleza de estas fuerzas de atracción son predominantemente eléctricas, ¿sí? Vamos a por qué se forman los enlaces. Estos normalmente ustedes lo saben. Nosotros tenemos, como decíamos recién, átomos que están por sí solos, que pueden ser del mismo elemento o no, y estos átomos se unen para formar estas estructuras, estos agregados. Pero ¿cuál es la idea? De que al formarse estas estructuras, estos compuestos, estas especies, si queremos utilizar un término que sea más genérico, la cuestión acá es que tienen una energía que va a ser inferior a la energía que tenían los átomos por sí solos originalmente. Recuerden que si nosotros estamos consiguiendo una estructura, una especie con menor energía, eso para nosotros significa o lo podemos trasladar o interpretar como una mayor estabilidad. Entonces, en otras palabras, los átomos siempre van a buscar, a no ser, por supuesto, que hablemos de los gases nobles, por ejemplo, que ya son lo suficientemente estables por sí solos. Distinto de los gases nobles, los átomos siempre van a buscar combinarse de manera tal de generar una especie cuya energética sea inferior, es decir, que tenga una estabilidad mayor, ¿sí? Cuando se forman estas especies, los átomos normalmente van a cumplir lo que nosotros llamamos octeto, es decir, van a generar una configuración electrónica de capa cerrada, que es lo que habíamos estado trabajando en tabla periódica, y que va a asemejar, dependiendo de la situación, a la configuración electrónica del gas raro, inerte o noble que está antes o después del elemento considerado en la tabla periódica, ¿sí? Como ya habíamos dicho, los gases raros por sí solos son lo suficientemente estables. No quiere decir que no hayan compuestos con gases raros, porque en química inorgánica vamos a trabajar compuestos del xenón sobre todo, pero hay que poner condiciones, ya sea de presión, de temperatura, bastante estrictas como para poder hacerlos reaccionar, porque realmente que por sí solos son estables tal cuales y como están, ¿está? Entonces, es lógico que el resto de los átomos de la tabla periódica busquen, digamos, combinarse de manera tal de generar una configuración electrónica que sea similar a la configuración electrónica de estos elementos tan estables, ¿sí? ¿Qué tipos de enlaces podemos llegar a tener? Esto ya lo mencioné rápidamente. Vamos a trabajar con 3 tipos de enlaces distintos. Metálico, que lo vamos a trabajar más que todo desde un punto de vista teórico, y vamos a enfocar nuestra atención sobre todo en lo que son enlaces iónicos y particularmente en enlaces covalentes, donde tenemos
bastantes cosas como para trabajar y profundizar, ¿sí? Dependiendo del tipo de enlace que nosotros tengamos, eso va a definir, por supuesto, las propiedades de la sustancia final, ¿sí? Cuál va a ser el comportamiento físico y químico que van a tener. ¿Y cómo hacemos nosotros para distinguir el tipo de enlace que se va a generar? Bueno, tenemos que tener en cuenta, sí o sí, el tipo de elementos que están formando parte de su unión química, ¿está? Según el tipo de elementos o la naturaleza de los elementos que nosotros estemos combinando, eso va a definir en última instancia el tipo de enlace que va a generarse, ¿sí? Profundicemos un poquito más esa noción. Acá tenemos la pregunta de cómo distinguimos el tipo de enlace. Tenemos una miniatura de una tabla periódica acá a la derecha, porque vamos a hacer referencia rápidamente de nuevo a dónde están posicionados los distintos elementos en la tabla, que nos da una idea, por supuesto, de la naturaleza de ese elemento, es decir, si es una naturaleza más metálica, no metálica, tal vez un metaloide, ¿sí? Recordemos que grupo 1, grupo 2 y la zona de transición, que van a ser con los que más vamos a trabajar, transición interna no tanto, tienen más que todo carácter metálico, estamos hablando de elementos cuyas energías de ionización son relativamente bajas y sus afinidades electrónicas son bajas también, por lo tanto la tendencia siempre es a perder electrones para formar cationes. Mientras que a la derecha de la tabla periódica nos encontramos con elementos que son más valen no metales, sobre todo en la parte superior derecha, ¿sí? Cuya naturaleza es no metálica porque está definida por afinidades electrónicas que son relativamente elevadas y positivas, y energías de ionización que son altas también. Por lo tanto, la tendencia es entonces a tomar electrones como para generar aniones. Ahora que ya tenemos repasado más o menos dónde están ubicados los elementos en la tabla periódica y cuál es la tendencia, el comportamiento que tiene cada uno de ellos, veamos cómo los podemos ir combinando y cuáles son las características del enlace que se va a generar. Acá primero que nada tenemos la generación de un enlace metálico. Fíjense que este tipo de enlace o de unión química se va a producir cuando estamos combinando elementos que son electropositivos en su forma catiónica. Es decir, ¿a qué me refiero con electropositivos? Elementos que tienen electronegatividades que son bajas, ¿sí? Es decir, elementos con, como decíamos recién, afinidades electrónicas bajas y energía de ionización bajas, o sea, en otras palabras, metales. Si nosotros estamos combinando elementos de grupo 1, grupo 2 y transición interna, elementos que son metálicos en esencia, generaremos como resultado, por supuesto, un enlace metálico. El enlace metálico puede estar formado por átomos del mismo elemento, en ese caso estaremos haciendo referencia a un metal que es puro, por ejemplo, sodio en este caso, y si no, podemos llegar a tener combinados átomos de 2 o más elementos y generaremos entonces una suerte de soluciones sólidas, que es lo que nosotros normalmente conocemos como aleación, ¿sí? Fíjense que acá está el resumen, combinación de elementos metálicos en general, todos de un mismo metal o átomos de metales diferentes. Y la idea es esta, que nosotros en términos podamos hablar en términos de la electronegatividad y que de esa manera resumamos un poco la naturaleza justamente de cada uno de los átomos que participa en la unión química, sin hacer referencia necesariamente tal vez a la energía de ionización y la afinidad electrónica por separado. Ustedes saben que la electronegatividad es una propiedad importante cuya tendencia periódica la han trabajado seguramente en el teórico en la unidad pasada, en la unidad número 2, pero recién la retomamos ahora porque recuerden que electronegatividad tiene sentido hablarlo cuando estamos haciendo referencia a elementos que participan dentro de una unión química. Entonces ahí nosotros podemos hablar de
una mayor o una menor electronegatividad para los distintos átomos que participan de su unión. Si nosotros estamos hablando de un átomo por sí solo, ¿sí? Por ejemplo, aluminio solito, que no esté interaccionando absolutamente con nadie, recuerden que ahí hablar de electronegatividad carece un poco de sentido. Entonces ahí nosotros normalmente hablamos de energía de ionización y afinidad de electrones. Pero bueno, como en esta unidad estamos haciendo referencia a lo que son uniones químicas, siempre estamos hablando de un átomo que esté interaccionando por lo menos con otro, ¿sí? Entonces, hablar de electronegatividad empieza a tener más sentido. Como les decía, hablar de electronegatividad nos resume un poco las cosas y nos facilita no tener que hablar de energía de ionización y afinidad electrónica. Las electronegatividades, ya que lo recordamos, hay varios cálculos diferentes. Las más utilizadas son los valores que calculó Pauling, ¿sí? Electronegatividades de Pauling, que se simbolizan con la letra griega que tenemos por acá, ¿sí? ¿Dónde encontramos esos valores? Lo pueden localizar en el libro. Aquellas personas que tengan la tabla AZ, en la parte del reverso de la tabla, tienen, déjenme ver dónde está, en la parte superior izquierda, un número en color azul, ¿sí? Ese valor les da como resultado la electronegatividad de Pauling correspondiente al elemento, ¿sí? Aguárdenme un segundito. Ahí estamos, perdón, somos dos dando clases al mismo tiempo, entonces por ahí hay interferencia. Entonces, con esos valores ustedes ya tienen los valores de electronegatividad de Pauling para cada elemento. Aquella persona que no disponga de la tabla Z, los valores de electronegatividad son muy, muy comunes, entonces, como siempre, investiguen un poco la tabla que ustedes tienen y seguramente en la clave correspondiente van a poder localizar cuáles son los valores. Si no, en el libro, en el Chang, tienen en el medio del capítulo de tabla periódica algunas tablitas con los valores de electronegatividades de los elementos más utilizados. Y con eso van a andar más que bien, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer? Básicamente a tomar los dos elementos cuya unión química queremos analizar y hacemos la diferencia de los valores de electronegatividad de Pauling asociado a ambos elementos. Y en función de la diferencia, nosotros asignamos el tipo de unión química que podemos llegar a tener entre esos elementos. Al margen de los valores, ¿sí?, que vamos a tomar como corte para definir los distintos tipos de enlace, que ya lo vamos a conversar, lo que sí yo quiero que ustedes vean es que cuando estamos combinando metales, que decíamos que son elementos electropositivos, las electronegatividades van a ser similares. No van a ser iguales porque los elementos son diferentes, y los que estamos considerando, pero las electronegatividades van a ser parecidas. En caso de que tomemos un metal que es puro, los átomos de ese elemento considerado van a pertenecer todos al mismo elemento, por ejemplo acá el sodio, y en ese caso incluso la diferencia de las electronegatividades va a ser tan pequeña como 0. ¿Está? Y eso es lo que ustedes tienen resumido acá. ¿Qué es lo que yo les propongo como para agregarlo? Que no es para que lo calculen, sino como para que ya lo vayamos viendo, que además de calcular la diferencia de electronegatividad, podamos hacer un promedio de esas electronegatividades. El promedio es un promedio común y corriente, aritmético, es decir, la suma de los valores dividido 2. Y si nosotros tenemos valores de electronegatividad que son parecidos o incluso iguales, el promedio que vamos a obtener va a ser un promedio que va a ser similar a los valores considerados. Que como dijimos que los elementos eran electropositivos,
Los valores de electronegatividad van a ser relativamente pequeños, entonces el promedio de los valores va a ser pequeño también, ¿sí? ¿Por qué calculamos estas dos variables? Existe esto que tenemos acá al costado derecho, es una representación gráfica de cómo se distribuyen las distintas uniones químicas dependiendo el tipo de elemento que participen de ellas. Esta representación se llama triángulo de Ketelar. No la vamos a trabajar mucho en química general, pero sí es algo con lo que nos vamos a mover bastante en química inorgánica. Triángulo de Ketelar grafica la diferencia de electronegatividad en el eje de las Y con respecto a la electronegatividad promedio en el eje de las X. Fíjense, si nosotros tenemos electronegatividades promedio que son relativamente bajas, porque los elementos que forman parte de la unión química son electropositivos, y además una diferencia de electronegatividad que es pequeña también, o incluso cero, tenemos esta esquina inferior izquierda del triángulo de Ketelar donde se posicionan todo lo que son enlaces de tipo metálico. ¿Sí? Veamos qué pasa ahora si combinamos de repente un elemento muy electropositivo, es decir, un elemento de naturaleza metálica, como por ejemplo el sodio que veníamos trabajando recién, con un elemento de naturaleza no metálica, como en este caso un halógeno que vendría a ser el cloro. En una situación como esta, al tener un elemento que tiene tendencia a deshacerse de sus electrones, y lo ponemos en contacto con otro elemento que tiene tendencia a tomar electrones, se va a producir una transferencia completa, generando un cation para el electrón, para el átomo más electropositivo, y un anión para el elemento más electronegativo. Entre anión y cation, ambos se mantendrán unidos porque, por supuesto, las cargas son opuestas, entonces electrostáticamente lo que tenemos es una fuerza de unión entre ambos. Desde el punto de vista de las electronegatividades, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, tenemos un metal con electronegatividad relativamente pequeña contra un no metal con una electronegatividad relativamente alta, ¿sí? Recordemos que la electronegatividad nos da esta idea de qué tendencia tiene el átomo a atraer electrones, ¿sí? Electrones compartidos en un enlace. Por eso es que yo les decía que la electronegatividad tiene sentido trabajarla cuando estamos hablando en el entorno de uniones químicas. Si el metal tiene electronegatividad baja y el no metal tiene electronegatividad alta, la diferencia entre los valores, ¿sí?, va a ser un valor relativamente grande, y el promedio entre un valor chico y un valor grande va a ser aproximadamente intermedio. Si nosotros nos vamos al triángulo de Ketelar, localizamos una electronegatividad promedio intermedia con una diferencia de electronegatividad elevada, y en la esquina superior del triángulo encontramos todo lo que son enlaces de naturaleza iónica. ¿Sí? No lo mencioné recién, se me pasó un poquito por alto. En el enlace, así como en el enlace iónico, fuerzas de naturaleza electrostática mantienen unido cation con anión. En el caso de un enlace metálico, como tenemos todos metales que se deshacen de sus electrones y generan núcleos positivos, este mar de electrones conformado justamente por los electrones de los cuales se deshacieron cada uno de los átomos, estaría generando la unión entre los núcleos positivos. ¿Sí? ¿Y qué pasa ahora si combinamos de repente un no metal con un no metal, que es la última combinación que nos estaba faltando? ¿Sí? Pueden ser átomos del mismo elemento, ya veremos qué sucede, o pueden ser átomos de elementos diferentes. De cualquier manera, si nosotros combinamos un no metal con un no metal, como las electronegatividades son elevadas, la diferencia de electronegatividad entre dos números grandes otra vez va a ser una diferencia que va a ser un número pequeñito. Mientras que, si estamos sacando el promedio de dos números grandes, el resultado va a ser una electronegatividad promedio elevada. Si volcamos estos datos en el triángulo de Ketelar, buscamos una electronegatividad promedio alta, o sea que nos vamos
hacia la derecha, con una diferencia de electronegatividad relativamente baja, y nos encontramos en la esquina inferior derecha del triángulo, que abarca la parte, digamos, más considerable de las uniones químicas, y es la zona covalente. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso de los enlaces covalentes? Distinto a lo que sucedía en los enlaces iónicos, donde la transferencia electrónica es completa y por lo tanto se generan iones, es decir, especies con carga neta que se mantienen unidas por fuerzas electrostáticas. En los enlaces de tipo covalente, la tendencia a atraer los electrones por parte de ambos átomos, ya sean del mismo elemento o no, es muy parecida. Entonces, si la tendencia a atraer los electrones es similar, lo que va a pasar es que ninguno de los átomos se va a quedar con los electrones por completo, sino que lo que van a hacer para tender a completar el octeto en cada uno es justamente terminar compartiendo los electrones del enlace. ¿Sí? Es muy importante que ustedes vean la diferencia en la gráfica entre lo que es un enlace covalente y un iónico. Fíjense que en el covalente, como no tenemos una transferencia completa de electrones, ¿sí? Lo que va a pasar es que, como mucho, vamos a tener una distribución que va a ser diferente o no de lo que es la nube electrónica que forma parte de la especie. Fíjense, acá las nubes electrónicas estarían representando los electrones en la molécula, cuando los átomos que forman parte de la unión química pertenecen al mismo elemento, esta nube electrónica está distribuida de manera equitativa, ¿sí? Y es lo que estamos viendo acá en el enlace de la molécula de cloro 2, por ejemplo. Ahora, si nosotros estamos combinando átomos de dos elementos diferentes, por supuesto ambos no metales, se va a producir una distribución desigual o despareja de lo que vendría a ser la nube electrónica. Por supuesto, aquel elemento que sea más electronegativo atraerá más hacia sí los electrones compartidos en el enlace, generando lo que vamos a llamar un polo negativo dentro de la unión química o dentro de la estructura. Mientras que, por defecto, del lado opuesto tendremos lo que es un polo positivo, donde hay una deficiencia de nube electrónica, ¿sí? Una deficiencia electrónica. Miren cómo le llamamos a los polos dentro de la estructura. Donde tenemos una riqueza electrónica, le llamaremos un polo de densidad negativa, mientras que donde tenemos una deficiencia electrónica, le llamaremos polo de densidad positiva. ¿Por qué no hablamos de una carga propiamente dicha, negativa y positiva, sino que hablamos de densidades? Esa es justamente la diferencia entre el covalente y el iónico. En el covalente, al no tener una transferencia total de electrones, sino una distribución diferente de la nube electrónica, nosotros solamente podemos hablar de densidades de carga y no de cargas propiamente dichas. ¿Sí? Habiendo hecho entonces un repaso rápido por esto, ¿cómo nosotros volvamos a la pregunta inicial? ¿Cómo vamos a hacer entonces para distinguir el enlace? No vamos a utilizar las electronegatividades promedio, esto se lo presenté como para que ustedes ya lo vayan viendo, pero por el momento no lo vamos a usar. Lo que sí yo quiero que cuando ustedes tengan que identificar un enlace y tengan que hacer una justificación de esa respuesta, respondan dos cosas. Por un lado, en función de la diferencia de electronegatividad que ustedes observan entre los elementos. Si esa electronegatividad, esa diferencia es pequeña, seguramente estaremos en presencia de un enlace que puede ser o covalente o puede ser, fíjense, un enlace metálico. Y si la diferencia de electronegatividades es elevada, estaremos entonces en presencia de un enlace de tipo iónico. ¿Cuál es el corte entre una diferencia de electronegatividad baja y una elevada? La verdad que varía. Varía mucho según la bibliografía que ustedes tomen. Hay gente que lo toma el corte en 1,5, hay gente que lo toma en 1,7, hay otros que lo toman en 2.
¿Por qué hay diferencia, digamos, de opiniones? Porque justamente a toda regla hay excepción y en química normalmente hay más situaciones que se ajustan a la excepción que a la regla. Entonces, para evitar cualquier confusión al respecto, yo quiero que se basen en la diferencia de electronegatividad y, como les decía, en otra cosa más. ¿Cuál va a ser esa otra cosa? Que analicen la naturaleza de los elementos que se están combinando. Fíjense si los elementos que se combinan son metales, son no metales, si es un metal con un no metal. Porque eso, junto a la diferencia de electronegatividad, les va a decir siempre, o en la gran mayoría de los casos, el tipo de enlace o de unión química que ustedes tienen con baja probabilidad de equivocación. Fíjense, si nosotros tenemos diferencia de electronegatividades bajas, ya sabemos que la situación puede ser un enlace metálico covalente. ¿Cómo lo distinguimos? Por la naturaleza de los elementos que se combinan. Nos fijamos, si los elementos que se combinan son metales, bueno, entonces estaremos en presencia de una unión metálica. Si los elementos que se combinan son no metales, estaremos en presencia de una unión covalente. Si tenemos una diferencia de electronegatividad relativamente alta, si estamos entre 1,5, 1,7, estamos dudando, nos fijamos cuál es la naturaleza de los elementos que se combinan. Si es grupo 1, grupo 2 de la tabla periódica o incluso transición con algún elemento bien no metálico, como por ejemplo un halógeno, más allá de qué valor sea el exacto de esta diferencia de electronegatividad, ustedes ya saben que se pueden volcar por un enlace iónico y la probabilidad de equivocarse va a ser relativamente baja. ¿Sí? Como para aplicar un poquito todo esto que hemos estado hablando, ustedes tienen un ejercicio allí en la guía, donde tienen varios incisos que son pares de elementos diferentes, y nos pide ordenar los siguientes enlaces, primero que todo, de acuerdo a su polaridad. ¿Sí? Acá, yo no lo mencioné, pero lo tienen escrito en las filminas, volvemos un segundo hacia atrás. Cuando nosotros tenemos un enlace que es covalente de átomos del mismo elemento, la distribución, como decíamos, de la nube electrónica será completamente pareja, y esto es lo que llamamos un enlace apolar, es decir, dentro de la estructura no tenemos polos positivos ni negativos definidos, mientras que si la diferencia de electronegatividad es relativamente pequeña, pero los elementos que conforman la unión son diferentes, ya la distribución de la nube electrónica no será pareja, tendremos la formación de un polo negativo y un polo positivo, y esto es lo que clasificamos como un enlace polar. El enlace covalente polar llevado a su extremo, ¿sí?, donde aparece la transferencia electrónica y se forman estos iones, estas especies con cargas positivas y negativas, es lo que nos da como resultado un enlace iónico donde la diferencia de electronegatividad es grande. ¿Sí? Entonces, para ordenar los enlaces de acuerdo a su polaridad, simplemente lo que vamos a hacer es para cada uno de los elementos, acá esto ya está dividido en dos tablas, pero vamos a conversar la división posteriormente. Ustedes lo que hacen es para cada uno de los elementos van a buscar las electronegatividades de Pauling, en este caso estos valores están sacados de la tabla AZ, y vamos a hacer la diferencia entre los valores y va a dar como resultado la última columna que tienen acá. Nos piden ordenar según aumento de polaridad, entonces simplemente ordenaremos los incisos, es decir, los pares de elementos, desde una menor diferencia de electronegatividad hacia una mayor diferencia de electronegatividad. Y ese es el orden que ustedes pueden ver en el cuadrito aquí a la derecha de la filmina. ¿Sí? Veamos qué más tenemos. Antes de marcar polos positivos y negativos, me parece interesante que resolvamos el inciso C. Nos pide clasificar si dentro de todos estos enlaces o interacciones hay algunas que sean iónicas, y si encontramos algunas covalentes, que clasifiquemos en
polares y apolares. Sobre todo que localicemos las apolares y digamos por qué. ¿Sí? Profe, ¿puede repetir qué sería un enlace polar? Sí, ahí lo repito. Aguárdenme un segundito. Disculpen. Volvemos entonces un segundito atrás y repasamos lo que era un enlace polar. Dentro de lo que es covalente, entonces, dentro de enlace covalente, cuando tenemos átomos que pertenecen a dos elementos diferentes, las electronegatividades van a ser distintas. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser diferente, ¿sí?, la tendencia que tiene o que va a tener cada átomo a atraer hacia sí los electrones compartidos en la unión química. Va a haber un elemento, por supuesto el de naturaleza no metálica, que va a tener un valor de electronegatividad superior. Eso nosotros lo interpretamos como que va a tener tendencia a atraer hacia sí en mayor medida los electrones compartidos en el enlace. En este caso, ese elemento es el cloro. Fíjense que la flechita que va de los electrones compartidos hacia el cloro es una flechita que es más gruesa que la que tenemos de los electrones compartidos hacia el hidrógeno. ¿Está? El hidrógeno, que tiene, esto es discutible, pero también naturaleza no metálica, por lo menos para ciertas propiedades, tiene una electronegatividad que es inferior a la del cloro. Si ustedes quieren la buscamos, aquel que tenga tabla AZ lo puede ver. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1 contra el cloro que tiene una electronegatividad de 3. ¿Sí? Entonces el hidrógeno, dentro de este par que estamos considerando, va a tener una tendencia menor a atraer hacia sí los electrones compartidos en el enlace. ¿Cómo interpretamos nosotros esto? Que la nube electrónica se va a distribuir de forma despareja. Vamos a tener una mayor proporción de la nube electrónica del lado del elemento más electronegativo, en este caso el cloro, y vamos a tener una deficiencia de la nube electrónica del lado del elemento más electropositivo, en este caso el hidrógeno. Estos polos que se han generado con una densidad de carga asignada, negativa en el caso del cloro, positiva en el caso del hidrógeno, generan entonces lo que llamamos un enlace de tipo polar, es decir, una unión química covalente, en este caso, donde los electrones compartidos en el enlace están atraídos de forma diferente o con magnitud distinta entre los elementos que están formando parte del enlace químico. ¿Sí? Completamente distinta es la situación que vemos acá, donde tenemos un enlace covalente entre cloro-cloro. Como los átomos pertenecen al mismo elemento, la atracción por los electrones compartidos es exactamente la misma, y la distribución de la nube electrónica es completamente pareja. No tenemos formación de polos positivos y negativos, y por lo tanto el resultado es un enlace completamente apolar. ¿Sí? Bien. Volvemos entonces sobre lo que veíamos recién. Nosotros teníamos las diferencias de electronegatividad. ¿Cómo hacemos para clasificar los incisos en iónicos y covalentes? Hacemos lo que habíamos dicho recién, vemos cuál es el valor de la diferencia de electronegatividad y vamos a analizar también cuál es la naturaleza de los elementos que forman parte de la unión química. En este caso hay varios, como por ejemplo el 0,31, el 0,81, el 0,11, que ya le voy a explicar por qué está entre paréntesis, incluso el 1,10, que son valores de diferencia de electronegatividad pequeños. Está muy por debajo de ese 1,5, 1,7 o incluso 2 que estábamos conversando hace un rato. Entonces, en estas parejas de elementos estamos seguros que el enlace es de tipo covalente. Por lo menos por los elementos que estamos teniendo acá en los incisos, nosotros acá vemos que no tenemos ninguna combinación metal-metal que me puede llegar a generar un enlace de tipo metálico. ¿Sí? Fíjense, en el 0,31 tenemos fósforo con azufre, que son dos no metales, el 0,81 es fósforo con cloro, y el 0,11 es carbono con yodo. Y el 1,10 es silicio con cloro. En todos los casos, no metal más no metal.
esos enlaces sin duda alguna son covalentes. ¿Con quién tengo que tener cuidado especial? Con el que está marcado acá, 2,08. Este se puede perfectamente confundir por un iónico si yo solamente miro la diferencia de electronegatividad. Pero si miro cuáles son los elementos que forman parte de la unión química, fíjense, tenemos flúor y tenemos silicio, dos elementos no metálicos, ¿sí? A pesar de la diferencia de electronegatividad, que en este caso es grande, porque el flúor es muy electronegativo, ¿sí? Entonces cuando prácticamente cualquier otro valor que le restemos nos va a dar un valor de diferencia grande. Si nosotros vemos, tenemos flúor, tenemos silicio, dos no metales, o sea que esto se clasifica como una unión química de tipo covalente a pesar de la diferencia de electronegatividad que estamos viendo, ¿sí? Catalina me pregunta, en la tabla que tiene ella tiene solamente un decimal, vamos a darle OK acá. Si se puede trabajar con esa. Un decimal, Cata, está un poco justo. Hay situaciones incluso para las cuales dos decimales se quedan cortas, que es la que vamos a conversar ahora. Si pudieras buscarte otra tabla que tuviera por lo menos dos decimales en la electronegatividad, yo me quedaría un poquito más tranquila, ¿sí? Si no, seguí trabajando con tu tabla y fíjate si en alguno de los libros que nosotros subimos en aula virtual, sobre todo en el Chan, podés encontrar alguna tablita de electronegatividades que suplante las que vos tenés en tu tabla, ¿sí? Un solo decimal me parece medio poquito. Sí. ¿Usted no puede subir la tabla Z escaneada? Ah, me puedo fijar si, no sé si es escaneada, pero le puedo sacar una foto. Si la foto sale con buena definición y se acerca bien, se las cargo al aula virtual. Sí, no se me había ocurrido. Muchas gracias. Gracias. Ah, acá me dicen que la tienen en el grupo, pero bueno, si quieren se las cargo para que la tengan en el aula virtual, no tengo problema, ¿sí? Les explico por qué el 0,11 está entre paréntesis acá, porque me viene justo a colación de lo que estábamos charlando recién. La persona que tenga la tabla Z, si se fija, incluso en la tabla Z que tiene dos decimales, van a ver que la electronegatividad del carbono y la del yodo sale, yo creo que como 2,5 en ambos casos. Sí. Entonces, si ustedes ahí hacen la diferencia, 2,5 menos 2,5, el resultado le va a dar 0. Entonces, tal vez podemos llegar a incurrir en el error de que la diferencia de electronegatividad es nula, ¿está? O sea que podemos llegar a clasificar ese covalente como un covalente apolar. Y la verdad que no puede ser, porque nosotros verdaderamente vamos a tener un covalente apolar cuando los dos átomos pertenezcan al mismo elemento. Entonces, como para no generar ningún inconveniente, lo que yo hice fue buscar otros valores de electronegatividad de Pauling, me parece que en otra tabla que estaban un poquito mejor definidos, y fíjense que realmente hay una diferencia entre los dos, es de 0,11. Pero está en paréntesis como para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Acá a la derecha lo que pueden ver es para la unión flúor-silicio y cloro-silicio, que realmente los compuestos son covalentes. Recuerden que cuando la unión química es covalente, lo que se generan son moléculas discretas. Luego vamos a ver que, dependiendo sobre todo el peso molar, la sustancia puede ser gaseosa, líquido, sólida a temperatura y presión ambiental. Pero al margen de eso, el compuesto está formado por moléculas discretas. Y acá vemos el tetrafluoruro de silicio y el tetracloruro de silicio, y ustedes pueden ver perfectamente que son estructuras de tipo covalente, ¿sí? Y por supuesto, aquellas diferencias de electronegatividad superior a 1,5, 1,7, 2, son las que podemos clasificar como iónicas. Aquellas que nos generan un poco más de duda, que es el 1,5, el 1,9, el 1,7, miramos la naturaleza de los elementos que conforman la unión.
En el caso del 1,5, litio, que es un alcalino, con azufre, que es un no metal, no hay ninguna duda, iónico. El 1,9, sodio, que es un metal alcalino, con bromo, que es un halógeno, no hay ninguna duda. Y 1,7, hierro, que es metal de transición, junto con el oxígeno, que es un calcógeno, no metal, ¿sí? Tampoco hay ninguna duda, ¿sí? Entonces, recuerden cómo justificamos la identificación de una unión química. La diferencia de electronegatividad ayuda, pero no es todo, ¿sí? Siempre tengan presente la naturaleza de los elementos que participan de la unión, ¿sí? Rápidamente vemos el inciso B, nos pide marcar polos positivos y negativos, o fíjense, entre paréntesis, o zona de densidad electrónica positiva o negativa. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque, bueno, en aquellos enlaces que sean de tipo covalente, sabemos que lo que vamos a identificar son zonas de densidad electrónica, positiva y negativa, mientras que en las uniones iónicas lo que vamos a identificar ya son directamente cationes y aniones. Por lo tanto, ya no hablamos de densidades, sino que hablamos de cargas, ¿está? Recuerden que tanto en el covalente como el iónico, la densidad positiva o la carga positiva será para los elementos más electropositivos, ¿sí? Y la densidad negativa y la carga negativa será para aquellos elementos con electronegatividad superior o más electronegativos, ¿sí? ¿Cómo vamos, chicos, hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe, re bien. Perfecto. Seguimos entonces, así avanzamos a estructura de Lewis. Sí, Cata, ahí vuelvo a la filmina anterior. Sí, en la parte de enlaces iónicos. Profe, tengo una consulta. Sí, si querés preguntarme mientras Cata ahí redacta en el chat. Yo en el caso que tenga una diferencia de electronegatividad chica, pero sea un no metal y un metal, ¿es iónico? Sí, si es un metal con un no metal, a pesar de que la diferencia de electronegatividad sea pequeña, lo vas a caracterizar como un iónico. ¿Está? Siempre prestale más atención a la naturaleza de los elementos que conforman la unión química que a la diferencia de electronegatividad. La diferencia de electronegatividad te ayuda a producir una separación o una identificación rápida, pero cuando es muy marcada, ya sea muy grande o muy pequeña. Si tenés por alguna razón duda, siempre prestale mayor importancia a la naturaleza de los elementos. ¿Sí? Listo, gracias, profe. No, de nada. Perfecto. Claro, Cata acá me preguntaba, en el caso de los enlaces iónicos, la electronegatividad no tendría que ser mayor a 2, es un poco lo que charlábamos recién. ¿Sí? Por eso es que por eso es que me demoro tanto en esta parte. Quiero inculcarles la idea de que la diferencia de electronegatividad está muy bien, la pueden aplicar, no digo que no lo utilicen, pero siempre prestenle atención a la naturaleza de los elementos. Bien, y por acá Pablo me pregunta, en el inciso B, en el C, si alguno de los enlaces eran no polares, como dice Catalina en el chat, la respuesta sería no. El único que podía haber generado alguna duda era el carbono con el yodo, pero ya hemos aclarado lo que sucede en esa situación. Un verdadero covalente no polar o apolar va a ser aquel que exista entre dos átomos del mismo elemento, que no es ninguna de las situaciones que tenemos acá. ¿Sí? Bien, repasamos rápidamente entonces qué es una estructura de Lewis. Fíjense que ahora nos vamos a centrar específicamente en el enlace covalente. Vamos a ver qué pasa con la estructura de Lewis para iónicos, pero eso ya nos va a quedar hacia el final del jueves. ¿Sí? Vamos rápidamente qué es una estructura de Lewis. Lewis planteó justamente que un enlace covalente se forma cuando tenemos dos átomos vecinos que van a compartir por lo menos un par de electrones. Ya sabemos que podemos
Se pueden compartir 2 pares o compartir 3 pares. Esa va a ser la diferencia entre tener un enlace simple, un doble o un triple. ¿Está? Un par de electrones de valencia que el átomo no emplea para enlazarse con otro se va a denominar un par no compartido, ¿sí? Este par no compartido no va a contribuir, como dice acá, de manera directa a lo que vendría a ser el enlace, pero sí después va a influir en lo que nosotros vamos a definir como geometría electrónica y molecular de la especie final. Y por lo tanto, bueno, va a influir en lo que es las propiedades de la molécula. ¿Cómo armamos una estructura de Lewis o cositas que tenemos que tener presentes? Que siempre el átomo central va a ser el más electropositivo, y si tenemos que ubicar los hidrógenos siempre van a ser terminales en la estructura, y que la estructura de Lewis en general la vamos a intentar armar de manera tal que todos los átomos que participan de la estructura completen su octeto, justamente para lograr esta estabilidad añadida, que era lo que hablábamos al principio, de por qué en primera instancia se generan justamente las uniones químicas. Ahora, hay excepciones a este tema de completar los octetos para los distintos átomos. Hay algunos átomos que no se rodean por 8 electrones, sino que se rodean por menos electrones. Esos átomos normalmente son el berilio, que es el cabeza de grupo número 2 de la tabla periódica, es decir, la cabeza de los alcalinos térreos. El berilio se rodea normalmente por 4. Y luego tenemos elementos que pertenecen al grupo 13 o 3A de la tabla periódica, como lo son el boro y el aluminio. Ellos dos se van a rodear por 6 en lugar de por 8. ¿Sí? Las estructuras que tienen como átomos centrales estos elementos se denominan estructuras hipovalentes o deficientes en electrones, que vamos a trabajar sus propiedades mucho el año que viene, pero por el momento lo importante que ustedes sepan es que tengan en cuenta cuáles son los elementos que pueden llegar a generar estas estructuras hipovalentes. Porque si bien nosotros ahora vamos a ver cuáles son todos los pasos que ustedes tienen que seguir para generar una estructura de Lewis, en el caso de las estructuras hipovalentes, ustedes ya tienen que reconocer este tipo de estructuras de antemano, desde ver el átomo central directamente. ¿Por qué? Porque si no, cuando vayamos a aplicar los cálculos para generar la estructura de Lewis, si ustedes consideran para estos elementos que se rodean de 8 electrones y no de 6 o de 4 como corresponde, los cálculos para determinar la estructura les van a salir mal, ¿sí? Entonces, los tienen que reconocer de antemano. Y también tenemos otras excepciones como el octeto expandido. El octeto expandido, recuerden que van a ser elementos centrales que se van a rodear por más de 8 electrones. Pueden ser 10, pueden ser 12, pueden ser 14. ¿De qué va a depender? Va a depender del elemento y de la especie en particular que nosotros estemos analizando la estructura. El tema del octeto expandido lo podemos llegar a reconocer de antemano o podemos no darnos cuenta. No importa, ya vamos a ver en el caso de estas situaciones cómo hacemos para manejar la estructura, ¿sí? Sí es importante que ustedes tengan presente que no cualquier elemento va a poder expandir octetos, sino que tienen que ser los elementos de estructuras en las cuales el átomo central pertenece al tercer periodo de la tabla periódica o más, ¿sí? Tercer periodo, cuarto periodo, quinto periodo. ¿Por qué? Porque estos elementos son los que tienen orbitales D relativamente próximos en energía a los orbitales P, por ejemplo, ¿sí? en el mismo nivel, y esos orbitales D son los que pueden llegar a utilizarse como para acomodar electrones extra. Si nosotros hablamos de elementos del segundo periodo, como por ejemplo nitrógeno, carbono, ¿sí? Estos elementos no poseen orbitales D próximos en energía, entonces no tienen manera de expandir el octeto, ¿sí? Eso es algo importante que ustedes lo tengan presente. Y como otra excepción, también podemos llegar a ver algunas estructuras con electrones impares, que muy comúnmente son estructuras derivadas del nitrógeno como átomo central, ¿sí?
¿Qué es importante saber de la estructura de Lewis? Acá tenemos algunos puntos. Solo muestra un patrón de enlace y el número de uniones, pero no nos dice nada sobre la energética de la estructura y tampoco no nos va a mostrar absolutamente nada sobre la geometría, ni electrónica, ni molecular. Eso luego nosotros, por aplicación de modelo RPCB, lo derivaremos después, ¿sí? Vamos a cómo construimos entonces estructura de Lewis. Vamos con el ejercicio número 2. Escribir solamente estructura de Lewis por el momento para las siguientes especies. Nosotros no vamos a hacer todas, vamos a hacer solamente las resaltadas en negrita en este caso. Cada una de ellas implica una situación distinta como para que lo analicemos entre todos y luego a ustedes les va a quedar algunas extras para completar después, ¿sí? Nos pide, además, identificar en cuáles de estos compuestos se cumple la regla del octeto y en cuáles no. Entonces, fíjense acá, yo les puse en anaranjado al costadito cuál es la secuencia de pasos, que es la que yo les recomiendo a ustedes, como para que puedan llegar a la estructura de Lewis final. Para armar estructuras de Lewis, esto es una receta. Si ustedes siguen todos los pasos que vamos a ver hoy, nuevamente, la posibilidad de equivocarse es muy baja. ¿Cuándo comienzan a meter la pata en este tipo de ejercicios? Cuando empezamos a saltear pasos o nos ponemos nerviosos porque por ahí en algún paso obtenemos algo que no estábamos esperando. Pero, como les digo, si ustedes siguen todos los pasos que vamos a ver hoy y no omiten ninguno, sin importar lo sencilla que sea la estructura, ahora, en esta primera parte, hasta que ustedes agarren, digamos, práctica con el tema del armado de estructuras de Lewis, le va a venir muy bien seguir todos los pasos y van a ver que se van a equivocar muy poco, ¿sí? Comenzamos entonces por la especie que nosotros tenemos. Acá no está puesto porque nosotros ya partimos de la base que estamos analizando enlaces covalentes. Pero cuidado, en el parcial normalmente vienen mezclados enlaces iónicos con enlaces covalentes. Entonces lo primero que ustedes hacen vendría a ser lo que hicimos en el ejercicio anterior, donde analizan la diferencia de electronegatividad, la naturaleza de los elementos que conforman la unión, y discriminan aquellos que son covalentes de aquellos que son iónicos. Una vez que ustedes identificaron que este es un compuesto covalente, empezamos con el proceso que vamos a hacer ahora. ¿Qué tenemos acá? Tetrabromuro de carbono, ¿sí? Lo primero que yo hago al mirar esto es analizar el átomo central. ¿Qué es lo que yo miro? Miro que es carbono, ¿sí? El carbono buscamos en la tabla periódica, sabemos que pertenece al grupo 14 y al segundo periodo. ¿Esto qué quiere decir? Si pertenece al grupo 14, no es hipovalente, ¿sí? Y si pertenece al segundo periodo, no puede expandir octeto. Entonces, el carbono, en este caso, cumple octeto sí o sí. ¿Está? Una vez que yo determino eso, vamos a la segunda parte, que son los cálculos. En los cálculos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar distribuir los electrones de manera tal, por supuesto, que todos los átomos de la estructura completen el octeto, que es lo que nosotros hemos determinado en el paso anterior. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular lo que llamamos electrones necesarios, es decir, todos los electrones que nosotros necesitaríamos como para que todos los átomos de la estructura se rodeen de 8 electrones, es decir, cumplan el octeto. El átomo central, en este caso el carbono, es 1, requeriríamos 8 electrones, más, y tenemos 4 bromos, donde cada uno de ellos requeriría 8 electrones también. La respuesta es 5 por 8, necesitamos en total 40 electrones para que todo el mundo cumpla el octeto, ¿sí? Vamos a calcular, paso siguiente, los electrones disponibles, ¿sí? Nosotros ya calculamos cuántos electrones necesitamos, pero en la gran mayoría de los casos, los electrones que necesitamos son muy diferentes a los electrones de los cuales nosotros disponemos, es decir, los electrones que estarían aportando cada uno de los átomos a la estructura. Justamente por esa razón de que los necesarios y los disponibles son diferentes, es que justamente nos la tenemos que rebuscar como para que haya algunos electrones que se compartan y todo el mundo se rodee de 8. ¿Sí?
Entonces, electrones disponibles. El átomo de carbono me aporta 4 electrones. ¿De dónde sale este 4? Son los electrones de valencia del carbono. Si ustedes van a la tabla periódica, vemos la configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p2. Sabemos que los electrones de valencia son los del último nivel, en este caso 2s2, 2p2, 2 más 2, 4 electrones de valencia. ¿Por qué contamos los electrones de valencia? Porque recuerden que esos son los electrones que participan en las uniones químicas, ¿sí? Y tenemos 4 bromos, cada uno de ellos aporta 7 electrones. Vamos al bromo, vemos la configuración electrónica, buscamos el nivel de valencia, en este caso 4s2, 4p5, 5 más 2 son 7. Lo cual se relaciona, por supuesto, con el grupo al cual pertenece el bromo de los halógenos, en este caso el grupo 7A, que esa es una forma también rápida como para que ustedes identifiquen el número de electrones de valencia. Operamos con esto y el resultado es 32 electrones disponibles. Entonces, los electrones compartidos será la diferencia entre los electrones necesarios y los disponibles. 40 menos 32, 8. 8 es el número de electrones total que se van a compartir. Si nosotros lo dividimos por 2, nos va a dar como resultado la cantidad de pares de electrones compartidos. En este caso, 4. Es importante que ustedes noten que como mínimo tenemos que tener una cierta cantidad de pares compartidos que me permitan unir todos los átomos periféricos al átomo central, ¿sí? De todas maneras, ya vamos a ver cómo lo volcamos en la estructura. Por último, vamos a calcular los electrones no compartidos. Los electrones no compartidos, yo lo digo, y nunca nadie me da bolillas, porque después en los parciales no me lo calculan. Pero los electrones no compartidos son muy importantes. No tanto para las estructuras donde se complete el octeto son hipovalentes, pero para las estructuras donde se expande el octeto son imprescindibles. ¿Está? ¿Cómo calculamos los no compartidos? Hacemos la diferencia entre los disponibles, es decir, los que tenemos, y aquellos que se compartieron, ¿sí? Los disponibles son 32, y cuidado, que los que se compartieron voy a restar número de electrones, no restamos pares, ¿sí? Entonces 32 menos 8, el resultado es 24 electrones. Si lo dividimos por 2, tenemos 12 pares no compartidos en total, ¿sí? Cierro esta idea y luego me fijo la consulta en el chat. ¿Cómo volcamos esto en la estructura de Lewis que tenemos acá al costado? Lo primero que vamos a hacer es identificar el átomo central, que en este caso es muy fácil de ver porque es el único que es diferente al resto, en este caso el carbono, si no ustedes ya saben que es el más electropositivo, ¿sí? Colocamos en el centro. ¿Qué hacemos con los átomos periféricos, los bromos? Por el momento los vamos a distribuir de la forma más pareja que podamos. Luego, cuando veamos geometría electrónica y molecular, ya vamos a ver en realidad cuál es la distribución en 3D que vamos a tener. Pero por el momento lo distribuimos de la forma más pareja posible. Tomamos los pares de electrones compartidos, en este caso 4, y cada uno de estos pares los vamos a utilizar para unir cada uno de los átomos periféricos al átomo central. Entonces vamos a poner un par, 2 pares, 3 pares, 4 pares. No me queda ningún otro par compartido para disponer. Si me quedara algún par extra, bueno, entonces ahí es donde aparecería algún doble o algún triple enlace. En este caso, todos los enlaces son simples, ¿sí? ¿Y qué pasa con los electrones no compartidos? Con los pares no compartidos, en este caso 12, los vamos a utilizar primero que nada para completar el octeto de todos los átomos periféricos. Entonces, empezamos por cada uno de los bromos. 1, 2, 3 pares, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fíjense que todos los bromos están rodeados por 2, 4, 6 y los 2 compartidos
8 electrones. ¿Está? Si me quedara algún par no compartido extra, que en este caso no tengo ninguno sobrante, bueno, recién ahí ese par iría sobre el átomo central y en ese caso el átomo central expandiría octeto, cosa que en este caso no sucede. ¿Sí? Fíjense que el carbono queda rodeado por 8 electrones, tenemos 2, 4, 6, 8, cumple octeto, que era lo que habíamos predicho al principio. Para finalizar todo esto, ¿qué vamos a hacer? Hacemos el cálculo de las cargas formales para cada uno de los elementos de la estructura. ¿Sí? Antes de repasar el cálculo de carga formal, me fijo por acá en el chat la consulta. En el teórico se limitaban hasta la cantidad de electrones compartidos. ¿En qué sentido? ¿Les daban una cantidad máxima? ¿Cómo es que se limitaban? No calculaban los no compartidos. Lo que pasa es que yo muteé recién, ahí me fijo si puedo activar el micrófono, un segundito. Ahí estamos, ahí deberían poder. Si alguien me quiere preguntar directamente. Es lo mismo que me dicen acá en el chat, no calculaban los no compartidos. Bueno, yo los dejo entonces a criterio de ustedes. Para mí los no compartidos son muy importantes. En las estructuras, como les digo, donde tenemos expansión de octetos. Y ya les voy a mostrar por qué. Por ahí en las otras estructuras los pueden pasar por alto y no va a pasar nada, ¿sí? Pero yo preferiría que se acostumbren a calcularlos como para que lo tengan presente justamente en aquellas estructuras donde realmente sirve, que son las de expansión. Pero bueno, si quieren lo dejo a criterio de ustedes, como ustedes prefieran. Mi recomendación es calcular, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Profe, una pregunta. Sí. Para calcular o sea, para saber cuál es el átomo central, entonces hacemos el más electropositivo. Exactamente. En este caso, si ustedes se fijan en la tabla periódica, carbono habíamos dicho que tiene una electronegatividad de 2,5 y bromo es 2,8. ¿Está? Entonces recuerden que el más electropositivo es el que tiene, perdón, la electronegatividad más baja. En este caso, el carbono. Esa es una forma, sino una muy simple que vos estás viendo acá, como les decía, el carbono es justamente el único que es diferente a todo el resto. Entonces, naturalmente, por ahí, sin necesidad de que ustedes se fijen en la electronegatividad, tienen tendencia a ubicarlo como centro de la estructura, ¿sí? Y eso es correcto también. Vemos entonces el cálculo de cargas formales. Las cargas formales siempre las calculan para todas las estructuras que hagan, porque si no las calculan, consideramos el ejercicio incompleto, ¿está? Entonces, cuidado con las cargas formales. Las cargas formales, hay ciertas estructuras donde tienen un uso que es muy, muy importante, ya lo vamos a ver la clase que viene. La verdad que para el resto de las estructuras, la podemos calcular, no nos van a decir demasiado, pero bueno, como les decía, si no las calculan, las profes del teórico consideran el ejercicio incompleto. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Algo parecido a los no compartidos, nada más que los no compartidos, si no los hacen, no se los voy a considerar al ejercicio incompleto, es solamente una recomendación, ¿sí? ¿Cómo calculamos carga formal? Recordemos, la carga formal es, como su nombre lo indica, no es una carga verdadera, sino que es una carga que nosotros vamos a asignar a cada uno de los átomos, o es el cálculo que nosotros hacemos si los pares de electrones estuvieran igualmente compartidos en todos los casos, ¿está? O sea que es una carga que vamos a calcular, que como les decía, no es una carga, digamos, verdadera, ¿sí? Porque esto, recuerden, es una estructura covalente, y la vamos a calcular de manera tal de que consideramos que los enlaces, en este caso,
como si fueran todos covalentes apolares. Por supuesto, ¿para qué vamos a utilizar las cargas formales? Porque justamente si nosotros tenemos entre varias estructuras de Lewis disponibles para elegir, que como les decía, eso no se da en todos los casos, se va a dar en algunas especies en particular que vamos a ver el jueves. En esas situaciones, la carga formal nos puede servir justamente para elegir aquella estructura que representa mejor a la especie que nosotros estamos analizando o aquella estructura que es más probable para esa especie que estamos analizando. La estructura más probable va a ser la que esté indicada por las cargas formales más bajas, ¿está? Es decir, aquellas que sean, o la estructura que tenga la mayor cantidad de cargas formales, lo más parecido a cero posible. Hay, por supuesto, otras reglas, que se las dejo como para que ustedes las revean en el teórico. Las cargas formales negativas siempre es mejor que estén sobre los átomos más electronegativos. Si es posible no poner dos cargas formales negativas una junto a la otra. Y obviamente que la suma de todas las cargas formales calculadas tiene que ser igual a la carga de la especie. En este caso, por ejemplo, esta es una especie neutra, la suma de las cargas formales tendría que ser 0. ¿Sí? Eso no está escrito acá, pero lo pueden repasar ustedes, seguramente lo tienen en las filminas de teórico o en el libro. ¿Cómo calculamos las cargas formales? Vamos a hacer el número de los electrones de valencia menos números de electrones sin compartir. Cuidado acá, número de electrones, menos el número de enlaces. O también pueden llegar a verlo como el número de electrones compartidos dividido 2. ¿Está? Entonces, cuidado, porque hay número de electrones en la fórmula y número de enlaces, que son cosas diferentes. Aplicamos, por ejemplo, acá, carga formal del bromo. Fíjense que todos los bromos son exactamente iguales, o sea que la carga formal la vamos a calcular una sola vez. El bromo tiene 7 electrones de valencia, menos electrones sin compartir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos número de enlaces. Cada bromo tiene un solo enlace al átomo central. El resultado es 7 menos 7, 0. ¿Sí? Cada bromo entonces tiene una carga formal de 0. ¿Qué pasa con el carbono? Número de electrones de valencia 4, menos electrones sin compartir no le quedan, o sea que 0, menos número de enlaces 1, 2, 3, 4. 4 menos 4, la carga formal del carbono es 0 también. Obviamente sumamos todas las cargas formales, el resultado es 0, lo cual se condice con una especie neutra. ¿Sí? Veamos otro ejemplo, como para ver si surgen algunas otras dudas. Trióxido de azufre, ¿sí? Vamos a introducir un concepto nuevo que no hemos trabajado todavía, que es el concepto de resonancia. Hemos identificado entonces que esto es un enlace de naturaleza covalente, ya saben que eso es lo primero que tienen que hacer, justifican por diferencia de electronegatividad y naturaleza de los elementos que participan en la unión química. Analizamos el átomo central. El azufre pertenece al grupo 16, o sea que la estructura que forme no va a ser hipovalente, pero sí pertenece al tercer periodo. ¿Está? Uy, acá está repetido 2 veces. Sí pertenece al tercer periodo. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque el azufre tiene la posibilidad de expandir octetos, ¿sí? Puede hacerlo o puede no hacerlo, todo depende de la estructura, ¿sí? Pero bueno, es importante que nosotros tengamos presente que la posibilidad existe. Entonces, lo primero que vamos a hacer es asumir que cumple octeto, que es la situación más sencilla. Después, si el octeto no se cumple, ya vamos a ver qué sucede. En este caso en particular, el octeto se va a cumplir, porque lo que quería mostrarles era el concepto de resonancia. Después vamos a ver otro ejemplo para expansión de octeto, ¿sí? Comenzamos con los electrones necesarios. Para el azufre necesitamos 8, y para cada oxígeno necesitamos 8 también. Entonces, 4 por 8, 32. ¿Sí? Electrones disponibles. El azufre pertenece al grupo 6A, o sea que aporta 6 electrones de valencia.
El oxígeno también pertenece al grupo de los chalcógenos, 6A, entonces cada oxígeno también aporta 6. 4 por 6, 24. Los electrones compartidos, 32, menos 24, 8, dividido 2, 4 pares. Electrones no compartidos, los disponibles, que son 24, menos los compartidos, que son 8, el resultado es 16. Dividido 2, 8 pares. ¿Cómo trasladamos esto a la estructura? Entonces, el más electropositivo es el azufre. Miremos un poco, si quieren, las electronegatividades. El azufre 2,5, el oxígeno 3,5, o sea que no hay ninguna duda. El azufre es el centro de nuestra estructura. Distribuimos los oxígenos de una forma lo más simétrica posible, ¿sí? Y acomodamos los pares de electrones compartidos, en este caso 4. Ya sabemos entonces, utilizamos primero cada par compartido para unir el átomo periférico o los átomos periféricos al átomo central. Entonces tendremos un par compartido, un par compartido y un par compartido. El tema es que ahí ocupamos 3. Nosotros tenemos 4 pares compartidos. Entonces lo que vamos a hacer es agregar entre alguno de los oxígenos y el azufre un par compartido extra y se va a generar entonces un enlace de tipo doble. ¿Sí? ¿Qué hacemos con los 8 no compartidos? Los utilizamos para completar los octetos de los periféricos primero que nada. Entonces, cuidado con este oxígeno, ya tiene 2 más 2, 4, o sea que agregamos 6 y 8, 2 pares. Acá este oxígeno tenemos 2 compartidos, agregamos 4, 6, 8, 3 pares. Y para este oxígeno hacemos lo mismo. En total hemos utilizado 3 más 3, 6, más 2, los 8 pares no compartidos. No me sobra ninguno, o sea que sobre el átomo central no hay ningún par sin compartir. ¿Sí? Calculamos cargas formales. Fíjense acá, carga formal del átomo de azufre. Estas son las cuentitas que yo les decía que agregué ahora hace un ratito de la clase. Si ustedes quieren, las pueden copiar como para tenerlas a mano, pero son sencillas, ¿sí? Carga formal del azufre, 6 electrones de valencia, menos 0 de electrones sin compartir, menos 4 número de enlaces, el resultado es más 2. Cuidado con los oxígenos, va a haber una carga formal para los oxígenos que son simples y una carga formal para el oxígeno con doble enlace, ¿sí? Como cambia el número de enlaces y el número de electrones sin compartir, entonces las cargas formales van a ser diferentes. Para el oxígeno simple tenemos 6 electrones de valencia, menos 6 electrones sin compartir, menos un enlace, el resultado es menos 1. Y para el oxígeno doble, 6 electrones de valencia, menos 4 electrones sin compartir, menos 2, que es el número de enlaces, el resultado es 0. Como hay 2 oxígenos con simple enlace, vamos a tener menos 1 por 2, menos 2, sumado al más 2 del azufre, la carga total formal de la especie va a ser 0, lo cual se condice con una estructura neutra. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a añadir acá? Acá lo que vamos a añadir es el concepto de resonancia, que como tienen ustedes puesto acá, es el término que se aplica cuando tenemos 2 o más estructuras de Lewis para representar una molécula en particular. Cuidado acá, que ninguna en este caso de estas 3 estructuras que tenemos acá, por sí sola, representa a la molécula, en este caso, de trióxido de azufre. Es decir, no es que nosotros acá podamos elegir entre una estructura y la otra, sino que las 3 en combinación generan lo que llamamos un híbrido de resonancia, que es justamente una combinación o una mezcla de las estructuras que es lo que mejor representa a la molécula de trióxido de azufre. ¿Sí? ¿Por qué se genera esta resonancia? Nosotros acá tenemos un doble enlace y tenemos 2 simples enlaces. Si nosotros vemos la estructura del trióxido de azufre experimentalmente, todos los enlaces son iguales entre sí. No es que haya alguno que sea diferente a los otros 2.
Entonces, la forma en la que tenemos de representar eso, utilizando este tipo de estructuras, es generar este híbrido de resonancia. Fíjense que entre las estructuras tenemos siempre flechas de doble punta, ¿sí? Y generamos esa movilidad del doble enlace en este caso. Acá aparece al principio, acá lo ponemos en el enlace de abajo y acá lo ponemos en el enlace de la derecha. Esta es la manera en la que nosotros tenemos de representar que el trióxido de azufre tiene enlaces entre dobles y simples, pero a su vez entre ellos son todos iguales uno con el otro. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Sí. Alguien levantó la mano. Sí, profe. Sí. En el teórico, si mal recuerdo, habían mencionado de que se puede resumir esas tres estructuras entre corchetes o algo similar, no me acuerdo, como para indicar que existía esto de la resonancia. Sí, le pueden agregar, si quieren, un corchete y se le suele colocar líneas de puntos, ¿sí? Dibujarías, por ejemplo, los tres enlaces simples y después vas a poner línea de punto acá, línea de punto acá y línea de punto acá. Eso te indicaría que vos estás teniendo un par de electrones que está resonando entre los tres enlaces. Esa es la forma que vos tendrías de resumir, si quisieras, estas tres estructuras en una sola. ¿Sí? Muchas gracias. No, de nada. Está muy bien porque esa es la otra forma en que lo pueden llegar a ver. ¿Qué es lo que quiero que se lleven ustedes del tema de la resonancia? Que justamente, como les decía, este par electrónico extra que nosotros tenemos acá, no está concentrado entre un átomo específico de oxígeno y el átomo central de azufre, sino que justamente se reparte entre todos los átomos de oxígeno y el átomo de azufre. Es decir, que está aportando al enlace global de la estructura, pero no está fijo entre dos átomos como tal vez los enlaces simples originales sí lo están. Es a eso a lo que nos referimos con la segunda afirmación que tenemos acá, que dice que indica una distribución del carácter enlazante en los electrones. ¿Esto qué quiere decir? Que la molécula de trióxido de azufre, el enlace no es simple, ni tampoco es doble, sino que es un enlace que va a tener una longitud y una energía que va a estar entre un simple y un doble, ¿sí? Si ustedes quisieran hacer una cuenta, va a ser aproximadamente un enlace completo y un tercio, ¿está? Es decir, este enlace extra que está dividido entre tres enlaces diferentes, ¿sí? Y como les decía, a su vez entre ellos los tres son iguales.